Mis amados, hoy tenemos que continuar con una serie que hace mucho que no retomo, pero nos toca, que se llama Uno de los 12. El Señor nos llevó a poder estudiar y meternos dentro de la historia de los apóstoles, de uno de los 12. Y ya estamos en la sesión 8. Esta es la 8ª sesión de esta serie, que es hermosa porque hemos ido adentrándonos en la mente, en la persona y la personalidad de cada uno de los apóstoles. ¿Y por qué es tan importante hablar de los apóstoles? Y bueno, fueron los que Cristo eligió para instalar y extender el reino de los cielos en la tierra. Y cada uno de ellos tienen historias increíbles. Pero de lo más relevante de la serie es que hemos descubierto, y estamos descubriendo, hoy también lo vamos a hacer, que finalmente eran hombres comunes y corrientes, como vos y como yo. Que claro, después de cruzarse con Cristo, fueron transformados en personas extraordinarias. Pero cuando empezaron, eran comunes y corrientes como vos y como yo. Y eso también nos llena de esperanza que, bueno, si Cristo pudo con ellos, también puede con nosotros, ¿o no? Amén. Y hoy nos toca esta serie número 8, que tiene siempre un principio como una clase de pintar un perfil de personalidad, porque en las personalidades de los 12 apóstoles nos vamos a ver identificados todos. La personalidad que hoy nos toca, o parte del perfil, tiene que ver con el pesimista, con el pesimismo. Y vos sabés que el pesimismo es un estado de ánimo, pero que luego se ha transformado en una clase de corriente filosófica. Es una cosmovisión también, es una manera de pensar y entender la vida y el mundo. El pesimismo como una corriente, como una manera de pensar, como un ismo que está abonado y avalado por muchas corrientes filosóficas. Por ejemplo, Schopenhauer es uno de los mentores del pesimismo como un ismo filosófico. Es el que dice que la vida no tiene sentido y que no vale la pena ser vivida y que nacer en esta tierra no tiene ninguna clase de sentido, porque todo lo que intentemos hacer finalmente terminará en frustración, porque no hay nada bueno que pueda suceder en el mundo. Esta es la peor versión del mundo en el que podamos vivir. Y eso lleva a una cuestión tan negativa y pesimista que lleva al antinatalismo. Por ejemplo, esto termina en una corriente que dice que no vale la pena traer hijos al mundo. Y hasta justifica en algún punto el suicidio como una clase de escape o solución a algunos problemas que las personas tienen. Mirá vos la negatividad de este modo de pensar. Y al final también hoy vemos, y los psicólogos y psiquiatras dicen, que el pesimismo es lo que alimenta uno de los grandes males que hay en la tierra hoy, que es la depresión. La depresión está alimentada por este estado de ánimo pesimista, pero también por una cosmovisión, una filosofía que nos inspira y nos hace entender que el mundo es el peor lugar para vivir. Y por eso viene la depresión y otras consecuencias que quizás hoy también veamos. Pero bueno, como empiezo muy oscuro, digo, voy a hacer un poco de humor con el pesimismo para terminar de pintar el perfil. Mira, los pesimistas no solo son los que ven el vaso medio vacío, sino que además ven las bacterias que hay en el vaso. Y si te lo tomás, además de quedarte con sed porque está medio vacío, además te va a agarrar diarrea. Ese es el pensamiento de un pesimista. Los pesimistas son los que inventaron los airbags para los coches fúnebres. Un pesimista duda si al veneno para los piojos debe ponérselo en la cabeza al niño o dárselo para que lo tome. Algunas profesiones parece que son ideales para los pesimistas. Los médicos, que por las dudas te dan el peor diagnóstico. Los abogados, que exageran los plazos. Los mecánicos, a los que vos vas porque tenés un ruidito en los frenos y resulta que tenés fundido el motor, que hay que cambiar los amortiguadores, los repuestos van a demorar 2 meses porque son importados, y además en ese instante te enterás que sus honorarios se facturan por hora. Un pesimista no le encuentra sentido a construir una casa, porque si hace el costo de la obra más los impuestos y lo divide por la vida, se da cuenta que mejor le sería alquilar. Pero como es pesimista, no alquila para no tirar la plata en la casa de otro. Finalmente se da cuenta que sería mejor irse en carpa a Cuesta Blanca, pero no lo hace porque seguro que en pocos años el desarrollismo llegará al valle a destruir la naturaleza. Naturaleza que, por cierto, le genera mucha desconfianza. Ahí lo tenés. No voy a hacer que levante la mano el que es pesimista, pero siempre hay un pariente o alguien en la casa que el pincha globo mala onda negativo, es el pesimista. Bueno, ahí va el perfil de la personalidad y de alguna manera, aunque vos no lo creas, hay uno de los 12 que es pesimista, que es el apóstol Tomás. Y vamos a abordar un poco la historia de este apóstol, y hay algunos datos en la Biblia, pocos pero suficientes para poder entender este perfil.
que tiene Tomás. Y para que vos te ubiques, la Biblia nos habla del apóstol Tomás solamente en el libro de Juan. No hay otro registro. Se pinta el carácter de él en el libro de Juan. Y solo en 3 escenas que hoy vamos a ver. Así que si tenés tu Biblia, podés irla abriendo en el libro de Juan, porque allí vamos a encontrar los trazos de la personalidad y algo que el Señor tiene para enseñarnos. Y un dato de color que siempre tiramos en esta serie, vamos a encontrar que en la Biblia Tomás es llamado Dídimo. Parece como si fuera una clase de sobrenombre. Pero te cuento, en aquel momento los judíos se ponían otro nombre, un nombre griego, porque había mucha influencia en el Imperio Romano helenista. Entonces también usaban un nombre que fuese de origen griego, que al final significa lo mismo que su nombre hebreo. Y de alguna manera Tomás significa gemelo. Y se supone entonces que Tomás hubiese tenido una hermana o un hermano gemelo. Y Dídimo, que es el otro nombre que figura en la Biblia, es el nombre en griego que significa, ¿adivinen qué? Gemelo. También eso pasa, por ejemplo, con Pedro. Pedro es el nombre griego, que significa piedra, pero el nombre hebreo de Pedro, que significa piedra, es Cefas. También figura eso en la Biblia. Son datos de color que son muy interesantes. Muy bien, habiendo dicho esto como introducción, estamos en condiciones de entrar a 3 escenas que tiene el apóstol Tomás. ¿Están listos? ¿Me acompañan? Escena número 1 tiene que ver con el pesimismo y la muerte. En Juan capítulo 11 vamos a encontrar un relato en donde Cristo ya empieza a dirigirse hacia el fin de su vida. Empieza a comunicarle de alguna manera a sus apóstoles que tiene que ir a Jerusalén. Y el contexto de este capítulo es Jesús está siendo amigo de un tal Lázaro, que es muy íntimo, que se enferma y muere. Entonces Jesús dice, vamos a ir a la casa de Lázaro, vamos a dirigirnos hacia Jerusalén. Y de alguna manera ahí los 12 dicen, pero eso, ahí te odian, todo el mundo te odia. Si vamos para acá, te van a matar. No hagamos esto, no vayamos para allá. Eso ya lo sabía Jesús y lo sabían los 12 porque se le habían jurado el Sanedrín y toda la cúpula religiosa judía. Entonces el versículo 16 de Juan, capítulo 11, versículo 16, dice: y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. El chabón estaba buscando la oportunidad para ir a morir. Y además dijo, vamos a morir todos. Viste, en un momento vos pensás, pero estás con Cristo, Cristo va a ser el vencedor, Cristo es el Hijo de Dios, el victorioso. Bueno, pero acá te van a matar. Y vamos que nos muramos todos juntos. La escena paralela a esto la protagoniza Pedro. Es lo mismo, la misma escena, y en los evangelios sinópticos se cuenta lo mismo. Eso está en Mateo capítulo 16, 21, donde Jesús en otro versículo comenta lo mismo. Vamos a Jerusalén, surge la charla, no, te van a matar. Y Pedro, que es valiente, pero no quiere morir, le dice, Señor Jesús, vení. No vayamos ahí que te van a matar. Nos quedemos acá. Para que no te maten ni a vos ni a mí. Entonces Pedro es valiente, pero quiere vivir. Tomás es valiente, sí, pero se quiere morir. Valiente para la muerte. Pensé que es necesario ser valiente para la muerte. Y que muchas cosas que son transitar el camino de la muerte o que tienen que ver con la muerte también requieren de valentía. De hecho, finalmente, ser pesimista también necesita alguna clase de osadía. Por eso que aquí no es una virtud la valentía de Tomás, sino que también es algo peligroso y negativo. Me llevó esto a pensar lo siguiente, y te cuento de un informe que leí que está fresquito, de Córdoba, que tiene que ver con esto finalmente del pesimismo, la depresión que termina en el suicidio. Este es un informe que hizo la Municipalidad de Córdoba, acá cerquita, tan calentito y fresco que estudia los datos desde el 2019 hasta el 2024. Y esta es la tasa de suicidios desde el 2019 hasta el 2024, con un número creciente que no para de crecer, porque no sé si vos sabías que el suicidio se lleva a 800.000 personas por año en el mundo, lo cual supera la tasa de accidentes de tránsito. Y eso pasa en el mundo, pero acá en Córdoba, y esto es acá a la vuelta,
en la ciudad de Córdoba, se hizo el primer análisis en un observatorio y arroja algunos datos que te los quiero mostrar. ¿Por qué? Porque la depresión es una de las causas que tiene que ver alrededor de otros factores que después terminan en adicciones, en falta de oportunidades, en esta negatividad sobre la vida que hace que personas se quiten la vida. El grupo de mayor cantidad de defunciones con suicidio es el de 25 a 44 años. Ahí está la mayor tasa. Este es un dato revelador. El suicidio es un problema del varón. El 80% de los que se suicidan son hombres, varones, masculinos. Pero no obstante, es alarmante el dato de que la mayor cantidad de intentos de suicidio que no están en este número, porque no terminan en suicidio, es de mujeres. O sea que el dato fuerte es, los varones terminan en suicidio y lo concretan, pero hay un montón de mujeres, más del 61%, que lo intentan, tienen los intentos, pero no termina en muerte. O sea que esto engrosaría la tasa y el número. La mayoría de estos eventos siempre sucede en el domicilio, en la casa, no pasan afuera. Es algo que tiene que ver con la depresión, con el aislamiento, con la soledad, que tiene que ver finalmente con esto. Y en Córdoba tenemos una de las tasas más altas del país, supera la media nacional la tasa de suicidio que hay en Córdoba. Y este dato es de acá, apenas a unos kilómetros, y esta tasa podría ser tomada exactamente aquí en Villa Allende, o en Mendiolaza, o en Sierras Chicas. Y es algo que está pasando. Entonces, claro, pensé, ¿cuál es la solución si es que la hubiese? Y entonces sería el optimismo, pastor, uno diría, lo contrario del pesimismo. Y finalmente tampoco lo es porque estamos llenos de optimistas y los suicidios siguen creciendo y aún pasan en todos lados, porque no se trata de pensar qué linda que es la vida, porque la vida en sí misma no tiene ninguna belleza sin Cristo. Y por eso pensé como una solución concreta y corta. La palabra no es optimista, es Cristo optimismo. Porque no existe el optimismo verdadero si no está Cristo en el asunto, porque la única muerte que le ha dado sentido a la vida ha sido la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos dio una herencia de vida. Es lógico que las personas sin Cristo se dirijan a la muerte, porque su herencia es la muerte. Aunque suene duro, alguien que no tiene a Cristo en el corazón simplemente está viviendo para morir. Es feo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es fea la verdad. Ahora, hasta que no aparece Cristo a irrumpir en una vida, la herencia de esa vida es la muerte. Pero cuando Cristo aparece, la herencia que tenemos en Cristo y por Cristo es la vida. Entonces, pase lo que pase y estemos sufriendo lo que estemos sufriendo, o nos esté doliendo lo que nos está doliendo, si Cristo está, nuestra herencia es la vida. Y la victoria final es la gloria con Él, y es poder ver la resolución de nuestros problemas. Y la bendición es tremendo. Anoté, mientras haya oportunidad de Cristo, hay esperanza. Si no hay oportunidad de Cristo, la vida finalmente no tiene sentido. La única muerte hermosa y gloriosa ha sido, es y será la muerte de Cristo. La muerte de Cristo le ha dado vida a la vida. Por eso es que hoy nosotros acá, y es importante plantar esta bandera, sembramos, regamos, construimos, edificamos, emprendemos, engendramos, escribimos, pintamos, cantamos, proyectamos, mejoramos, avanzamos, conquistamos, continuamos, esperamos, seguimos, lloramos y hacemos lo que haga falta hacer, porque tenemos la esperanza en Cristo. Si no, nada tiene sentido. Y entonces no somos optimistas, mucho menos pesimistas, somos Cristo optimistas. Mientras haya vida, en Cristo habrá esperanza. Mientras haya matrimonio, habrá esperanza. Mientras haya un hijo nuestro en la tierra, habrá esperanza. Mientras haya una Biblia para ser leída, habrá esperanza. Mientras haya una iglesia abierta, habrá esperanza. Mientras alguien ore, valdrá la pena la espera. Mientras alguien adore, la verdad será dicha. Mientras alguien alabe, habrá alegría y gratitud. Mientras haya luz, alguien será iluminado en la oscuridad. Mientras haya quien pida, habrá quien reciba. Mientras haya quien busque, habrá quien encuentre. Mientras haya quien golpee, habrán puertas que
que se abren. Mientras haya Cristo, mis amados hermanos, hay esperanza y hay posibilidades para todos. Así que ponete contento, dale la gloria al Señor y no importa el lugar donde estés, o la oscuridad donde estés, o la lucha donde estés, o la tristeza donde estés, metelo a Cristo en la escena, sé Cristo optimista y la bendición va a venir. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. Y termino con esto. Vos no sabés la necesidad de que vos ministres Cristo optimismo. No sabés la necesidad, y es cercana la necesidad, está más cerca de lo que vos creés. Quien está necesitando esa palabra de Cristo optimismo, la vida de Cristo que pueda ser ministrada a través de una oración, de un abrazo, de una mirada, no de un juicio, sino de una palabra de esperanza, de una palabra de Dios, de una palabra de vida. Viste que le decían, sí, ¿a quién vamos a seguir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy las palabras de vida eterna están en la iglesia y en todos aquellos que creen en Cristo y sueltan palabra de vida. Cuando vos soltás palabra de vida, quien está en el pesimismo, camino a la muerte, aparece entonces una clase de espada del Espíritu que corta toda cadena de la muerte, y eso es liberado porque la vida de Cristo se suelta con tu lengua y con tu fe. Así que habla palabra de Cristo, sé más Cristo optimista que nunca, y la tasa de suicidio va a bajar en esta zona, en esta tierra, en tu familia, en tu casa, en nuestra iglesia, en esta zona de Villa Allende y Sierras Chicas, en el nombre de Cristo. Hacelo, hacelo, hacelo. Bueno, número 2, Juan capítulo 14 nos va a llevar a la segunda escena relatada de Tomás, el pesimismo y la negatividad. Viene con el combo esto. Pero te quiero poner en contexto. Abrí ahí tu Biblia en Juan capítulo 14. Todos los discípulos, incluido Tomás, siguen a Cristo porque se convencen de que Él es el Mesías. Estos hombres eran expertos, lectores de la ley y los profetas, y conocían la palabra profetizada. Estaban esperando que venga Cristo, que aparezca el Mesías. Cuando Cristo aparece y todas las profecías coinciden, ellos lo siguen absolutamente convencidos en que Él es. No solo eso, sino que después, caminando con Cristo, Cristo no para de hacer milagros. En Juan capítulo 14, voy a decir una cosa que solo los teólogos sabemos. Ya pasó Juan capítulo 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Pero si vos vas a leer Juan 13, 12, 11, vos ves, Cristo no para de hacer milagros. Es cuestión de leer la historia. Es más, en el capítulo 11 que acabamos de citar, resucita a Lázaro. Al muerto lo resucitó de 4 días de muerto. Mira, yo llego a ver un pastor que se pega una resucitada así, le creo hasta que lo que quiera que me diga, lo sigo. Pero Cristo, las multitudes, expulsaba demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos. O sea, y Tomás estaba ahí, ¿no? Tomás viendo, siguiendo a este Cristo que no para de hacer milagros sobrenaturales, poderosos. Y en Juan 14, Cristo va a decir, vengan chicos, vengan. Les quiero decir algo. A sus 12, los sienta ahí, ¿no? Me imagino yo. Se sienta ahí, se sientan todos, siéntense chicos. Y les voy a decir algo, ambiente de revelación. Porque imagínate Cristo hablando, todo nuevo. Todo flash. Todo dicho por primera vez, ¿no? Es una cosa de loco, es como... Y Cristo los sienta a todos, incluido Tomás, y dice, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si aún así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Qué hubieras hecho vos si estabas en esa escena de revelación? Yo me imagino yo, así como... ¿Viste vos? Me está entrando todo. Rec, ¿viste? Y si
Si tuviera que decir algo, ¿qué hubieras dicho? ¿Un cafecito, Señor? ¿Un vasito de agua? ¿Qué iba a decir? ¿Qué va a decir? ¿Sabe qué dice Tomás? No sabemos ni cuál es el camino, ni a dónde va, ni quién sos vos. Te digo que tendría que haberle caído un rayazo ahí. ¿Cuál es tu problema, chabón? ¿Qué se le ocurre? Decía Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos. ¿A dónde vas? ¿Cómo pues podremos saber el camino? Aparte se enojó también, ¿viste? Porque el pesimismo es negativo. Trae la negatividad. He visto, para mi sorpresa, algunos hermanos que en medio de la revelación del Espíritu y el ámbito de la presencia del Señor inconfundible, tienen la osadía de celebrar su ceguera o animarse a expresar su negatividad. Es decir, no ven o no quieren ver lo que está sucediendo y ante su falta de comprensión, en vez de ser humildes y disfrutar de la revelación que están presenciando, aunque no la entiendan, sacan a relucir su pesimismo a través de su negatividad. Punto. Perdón, chicos. Ay, perdón. Pero está buena la frase, ¿no? Porque hay veces, posta, yo lo he visto y digo, es como querer entender a Tomás en esta escena, no lo entiendo. Las cosas de la revelación de Cristo, yo sé que son difíciles de comprender porque además estamos hablando de revelaciones de Cristo. No es fácil entender. Y probablemente nunca ninguno de todos, ni yo ni nadie, terminemos de entender esa dimensión de la revelación, porque son cosas espirituales que empiezan a serle reveladas a las personas. Y estamos en el ámbito de la revelación de Cristo. Acá estamos en el ámbito de la revelación de Cristo. Suceden cosas en los tiempos proféticos, en el ámbito de la revelación nueva de Cristo. Cuando leemos la Biblia, estamos en un ámbito de revelación de Cristo. Algunas cosas quizás no entendamos, yo lo sé eso, lo entiendo. Pero cuando uno siente la presencia del Señor y está viendo que está pasando, tiene que tomar una actitud totalmente contraria a la de Tomás. Porque de última es, en vez de ponerme en negativo de que no entiendo, esto no es del Señor. Y esto, qué raro, no sé. Y saca tu dedo, ¿viste? Y tu negatividad. Capaz que un poquito de prudencia viene como anillo al dedo, ¿no? Cuando las cosas no están claras, lo más probable es porque yo no entienda lo que está sucediendo. Pedir revelación con humildad es el camino en vez de la negatividad. Caso paralelo, otra vez. Tomás versus Pedro. Pedro estuvo en una escena parecida. Lo que se llama la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo se van con Cristo, solo los tres, y van a estar en una clase de revelación muy grosa. Es Cristo, digo yo, sacándose el traje de hombre y aparece Dios, la parte de deidad. Esa es la transfiguración. Cristo se transfigura y aparece. Y como si esto fuera poco, aparece un viejo de barba que dice que es Moisés y otro que tiene un magic click que es Elías. Y voy yo y Pedro mirando. ¿Qué va a entender? No entiendo nada, ¿qué va a entender? ¿Qué va a decir? No digas nada. Pero si va a decir algo, de última cena de Pedro, les hago una corona, una enramada para honrarlo, porque ustedes son grosos, yo no. Al menos Pedro hizo eso, eso fue el intento. Claro, no, Tomás dice, no, yo no entiendo. ¿Quién es el viejo barbudo este? Ay, qué mal vestido que está. Cristo, me asustás. Ponete el traje de humano de vuelta, porque a mí me cae mal. No lo termino de entender. Claro, ¿cuál es tu problema? Y entonces anoté esta frase, porque esto va a pasar siempre, y conectate ahora en tus oraciones. Conectate en tu oración para con Dios, vos para con Él. También conectate en tus oraciones para con tu esposa, tu esposo, tu familia, tus hijos, con tu casa. ¿Viste? Uno declara cosas, dice cosas. ¿Cuál es tu idioma? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Qué estás soltando ante oraciones donde estás pidiéndole algo? Incluso estás hablando con Cristo, pidiendo por tu familia,
Pero ¿cómo lo estás haciendo? Estoy pidiendo por la iglesia local. No entiendo la revelación. Algunas cosas me incomodan, otras dudo. Pero ¿cómo oro? ¿Cómo pregunto? No entiendo sobre la iglesia de Cristo de esta época, este tiempo profético. No lo entiendo, pero ¿cómo oro? Quiero decirte una cosa. Siempre Cristo va a revelarse y va a traer una revelación de sí. Nunca jamás, porque a Él le interesa que vos entiendas y descubras quién es Él y qué está haciendo. Cristo siempre va a revelarse. La revelación de Cristo viene. De hecho, a Tomás le pegó una revelada tremenda después de que Tomás le dice lo que le dice. Cristo hace una revelación de sí misma, de las grandes y las más importantes de la historia. Él le dijo, yo soy. Vos no sabés quién soy ni cuál es el camino. Yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. ¡Wow! Tremenda revelación. Ahora, el tema es cómo quedaremos ante la revelación de Cristo. A veces la revelación de Cristo nos avergüenza por nuestra actitud tomasística. Vos tenés que decirle al susodicho que tenés en tu casa o a tu hijo, te estás tomaseando mucho últimamente, ¿eh? ¿Te estás tomaseando? ¿Cuál es tu segundo nombre, Fer? ¿Tomás? No, porque nos tomaseamos, estamos negativos, estamos criticando. Y aun cuando oramos desde la negatividad, oramos no desde la fe. Porque tu oración y tu pedido es una clase de reclamo. ¿Y sabes qué va a pasar? Cristo se va a revelar, pero vos vas a terminar avergonzado. Mi consejo esta noche es que por el contrario, cuando Cristo se revele, te responda porque lo va a hacer, porque Cristo siempre responde. Porque Cristo siempre aparece, siempre se revela, porque la revelación le interesa más a Cristo que a vos, lo hace más por Él que por vos, porque finalmente el fin de los tiempos es la revelación completa de Cristo y el conocimiento de la gloria de Dios va a estar en toda la tierra, todo el mundo tendrá la revelación completa de Cristo. La revelación de Cristo es inevitable, te va a venir. El tema es cómo la estuve esperando. ¿Y qué clase de vergüenza me va a agarrar cuando Cristo sea manifestado en mi vida, en mi respuesta, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi país? Y yo pido que cuando la revelación de Cristo venga, nosotros digamos, yo sospechaba que tú eras el camino, la verdad y la vida. Yo sospechaba, Señor, y siempre tuve esa oración llena de fe y de vida por la cual te sigo y te amo y vos sos el Señor de la vida. Amén. Número 3, y la escena final, donde Tomás es el más famoso. Acá es lo que quizás todos conocen de Tomás. Cristianos y no cristianos, lo que leen la Biblia y lo que no, suelen citar siempre este pasaje que está relatado en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 relata la muerte de Cristo, cuando lo ponen en la tumba, cuando Él resucita, cuando van los primeros apóstoles y las mujeres a ver la tumba vacía. Y después que ven la tumba vacía, se juntan en un aposento, en una habitación, y están solos allí, y aparece Cristo, se aparece Cristo. Y Cristo se aparece, ¿viste? Y yo siempre digo, es esto, como la bomba ninja, ¿viste? Bomba, así, pasa a vosotros, apareció Cristo. Porque dice la Biblia que estaba cerrado el lugar, ¿no? No había nadie, estaban todos en silencio, bomba ninja, Cristo aparece, pasa a vosotros. Hablando de revelación. Encima, ¿viste? El chabón, el cuerpo, no sé, ¿viste? No sé, si está muerto, resucitó. ¿Cómo? Vos lees la Biblia y te parece común y corriente, pero es un flash. Y acá viene entonces el pesimismo y la incredulidad, que está totalmente vinculado a dos escenas que quiero decirte. La primera es lo que tiene que ver con el estar o el no estar. 20:24 de Juan. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, ¿qué va a decir? ¿Cómo lo convencé a este? ¿Cómo lo convencé? Se murió. Decir que resucitó. Estaban todos en la casa de Pedro, comiendo pancho, con la puerta cerrada, bomba ninja, aparece Cristo. ¿Cómo lo convencé a este? ¿Qué va a decir? ¿Qué dijo? 25.
Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. La declaración que tiene que ver con el pesimismo y la incredulidad. Y entonces anoté, fácil, no estar es no creer. No están los que no creen. Los que no creen no están. No están los que tienen razones para no estar en su mente. Los que tienen justificativos para no creer, algún justificativo tienen. Y acá me pongo de tu lado, porque también pobre finalmente Tomás estaba dolido, lleno de miedos, porque habían matado a su Señor. No están los que están asustados, no están los que están dolidos, no están los que están heridos, los que tienen heridas no están, porque la herida y el dolor y la lastimadura y la enfermedad te lleva al aislamiento. Te lleva al síntoma del pesimismo vinculado a la depresión para quedarte solo. Mientras más herido y lastimado te sentís, más solo querés estar finalmente. Los que están desanimados son los que no están. Los que no están son los que están decepcionados. Los que no están son los que su pesimismo se ha transformado en depresión espiritual, aislamiento y soledad. Te leo síntomas médicos de la depresión. Esto es físico, médico, ¿no? Aunque la depresión es mucho más que físico. Síntomas de la depresión son tristeza persistente, irritabilidad, sentimiento de vacío, desesperanza y culpa. Otro síntoma es la falta de placer o interés en actividades que antes te gustaban, ahora ya no te gustan más, no te interesan, por el contrario, no te gustan más. Cansancio constante y falta de energía, falta de ganas, falta de pila. Problemas de concentración, de memoria e imposibilidad de tomar decisiones. No va a tomar ninguna decisión ahora. Y finalmente sentimientos de inutilidad o desprecio hacia uno mismo, hacia el entorno y pensamientos de muerte y de suicidio. Esos son los síntomas de la depresión. ¿Y sabés lo que pasa? Y ahora lo pongo en la fe vinculado a la espiritualidad porque es lo mismo. Cuando uno deja de estar, cuando uno decide alejarse de los ámbitos donde está el Señor, la presencia del Señor, su iglesia y sus hermanos, es porque está sufriendo de una depresión espiritual. Porque está pasando algo que te está impidiendo poder salir, tomar fuerza para conectarte con la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo y la vida de Cristo. Al contrario, todo esa maldad y esa maldición de la depresión espiritual te quiere llevar a la muerte. Por eso te aísla, para que no estés, para que no seas parte de la vida. Y por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero esto no es un reto. Quiero sacarlo de ese plano y que me ayuden ustedes a pensarlo un poco más, porque también es necesario decirlo hoy ante otras voces. Dejar de congregarse no es faltar los domingos, chicos. Y no es si falta una vez o no. Es que dejé de estar porque dejé de creer. Es el símbolo y la manifestación de mi falta de fe, de mi depresión espiritual. Y no me refiero, otra vez, si ya saben, de que si faltaba un domingo porque te fuiste a un cumpleaños, no. Me refiero a cuando uno empieza a sufrir espiritualmente una necesidad de aislarse, de ser negativo, de que ya no te gusta lo que antes te gustaba, de que perdiste la esperanza, perdiste la fe, de que te empezás a aislar y a meter en la soledad, de que empezás a verte los dolores y a justificar todo tu pecado, y eso te termina haciendo aislar para no estar. Símbolo de depresión espiritual. Dejar de creer me lleva a dejar de estar. Y no se puede creer sin estar. Me peleo un poquito con ustedes ahora. Porque alguien me va a decir, no, pastor, yo muchas veces dejé de estar, pero no dejé de creer. ¿Sabes que es cuestión de tiempo para que termine la victoria de la depresión? Cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque creer y estar es un ciclo que se autoalimenta, porque la fe y la presencia, porque la fe viene por el oír, porque el contacto con el cuerpo, porque el contacto con la palabra, porque el contacto con el hermano, porque salir de mi ombligo y dejar de mirar mis propios dolores es lo único que puede hacer que yo aumente mi fe a través del contacto con el cuerpo de Cristo. Entonces, si no estoy,
Puedo creer, por un tiempo vas a tener una clase de tanque que se te va a ir gastando hasta que en un punto habrás dejado de creer. Y por eso pregunta Cristo, en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo se va a enfriar el amor? Y cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra, hallará gente que cree como si yo creía antes. Y entonces todo esto depende mucho de quienes están, porque creen y creen porque están. ¿Qué es primero, pastor, teólogo, el huevo o la gallina? Pues es que no importa. Es que no importa. El jueves estuvimos de esos velorios, entierros, sepelios de los difíciles, porque Cielo, una niña de 5 meses, falleció, la hija de Aldana y Marcos. Esto fue el jueves. Todas las razones para no creer, todas las razones que pueden avalar el dolor, justificativos todos para entender la situación. Por otro lado, ¿quién quiere ver gente? Ponete en ese lugar. ¿Quién quiere ver gente? Y esta mañana, allá donde está la flor, estaba sentadita la lana con el Marco. Y tocó esta palabra. ¿Qué querés que te diga yo? ¿Vos te pensás que hay casualidades? ¿Qué voy a predicar? Si este es el ejemplo. Ella no vino ni porque cree, porque no entiende nada, ni porque esté pum para arriba, ni porque tenga necesidad de gente, todo lo contrario, simplemente vino a estar. A ver si estando cree o entiende algo de lo que no entiende. Y yo no sé qué pasó. Pero oramos, oramos por consuelo, oramos por eliminar espíritu de muerte, de depresión, porque el espíritu de vida de Cristo venga y derrame sobre nuestros corazones. Y terminamos, y ella pide el micrófono, a mí me conmovió, son de las cosas que yo no entiendo. Y por eso creo que entre ustedes hay héroes de la fe, heroínas de la fe, gente valiente. Por eso no te menosprecies ni te sientas pequeña o pequeño ante el diablo que viene a mentir, pero es pequeñito, chiquito, miserable. Cuando uno toma autoridad en el nombre de Cristo y se deja ministrar por la vida de Cristo y cree en el todopoderoso Cristo, ese Cristo todopoderoso te inunda y te levanta. Y agarra el micrófono a Lana fuera de programa y dice: yo le quiero dar la gloria a Dios, quiero agradecerle a la iglesia por cómo me acompañaron, cómo estuvieron. Y los hermanos acá saben, ha sido una semana de ese caso de acompañar tanto, de estar. ¿Se trata otra vez de qué? Se trata de estar. Y por eso le retruco a todos los que mienten. No se trata solo de estar el domingo en la iglesia. Claro que se trata de estar el domingo en la iglesia. Y después se trata de estar en el hospital con el que sufre. Eso es estar. Congregarse es estar todo el tiempo, las veces que sea necesario, cuando duele y cuando estamos contentos. Sobre todo cuando duele. ¡Wow! No. Te voy a mandar mi deseo virtual, ¿viste? No, chicos. A veces hay que poner plata, a veces hay que ir, a veces hay que estar. ¿Sabés qué pasa en un momento? Lo voy a contar. Estando, yo no sé, ¿viste? Son esas cosas que solo pasan cuando estás. ¿Cómo le explico? ¿Cómo te la cuento si no estabas? Es como hacerle entender a Tomás que apareció Cristo, que Cristo resucitó. No me van a dejar mentir las protagonistas. La bebé, en brazos así, ya fallecida, la tiene la mamá un tiempo, un rato. En un momento aparece alguien, qué sé yo, enviados de Satanás. A ver, falleció, ven y traemos un cura, lo bautizamos. La bautizamos para que... No, dice una hermana, pará, y estaba sola ella. ¿Estoy diciendo la verdad? Y ahí estaba la iglesia, ahí estaba presente. Hermanos, hermanas, no, pará, vaya, siga. Fuera Satanás. No dicen amén.
No importa, le voy a decir lo mío. ¡Fuera! Porque esto es parte de un proceso santo y acá está presente la iglesia para cuidar al que está sufriendo. Y vamos a orar y vamos a entregar a esta niña y al Dano, oramos y lloramos. Es estar, se trata de estar. Cuando vos no estás, es porque no crees. Solo se manifiesta tu fe estando. Por eso te quiero animar y alentar. No te la pierdas. Porque hay que estar. Estar es conectarse, es sanarse, es volver a confiar, es ser valiente, es arriesgarse, es vincularse, es sacrificio, es confiar y a veces es jugársela. Claro, a veces pueden pasar cosas, pero por eso decido estar creyendo más en Cristo que aún en la propia gente, por supuesto. Estar es respirar el mismo aire, es oler el mismo olor, es hablar el mismo idioma. Estar es gastar el tiempo en el mismo lugar, en la misma acción. Estar es gastar el mismo tiempo en el mismo lugar y en la misma acción. Hay veces, como ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos gastando el tiempo en el mismo lugar. Yo estoy gastando el mismo tiempo con ustedes y ustedes conmigo. Y estamos en el ámbito de la vida de Cristo, de la palabra de Cristo, del ánimo de Cristo, de la gloria de Cristo, de la vida de Cristo ante tu cosa necesaria para tu dolor, tu problema. Ahí está, estamos en ese. ¿Qué estamos haciendo? Gastando el mismo tiempo en el mismo lugar, a la misma hora, en la misma actividad. Eso es congregarse. Estar es reconocer de entre muchas voces la de tu pastor y seguirla. Viste que dice que el Señor es nuestro pastor y Él conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. ¿Sabes por qué conocen su voz? Como la del bebé que reconoce la voz de su madre, porque le ha llegado tanto a la onda vibratoria de la voz de quien ama, que no hay manera de que cuando su pastor hable, esa oveja o ese niño no conozca la voz de entre miles y entonces sabe cuál es la dirección. No necesita que le repitan mucho porque ha descubierto la voz, porque está. El fenómeno de la presencialidad terminó de determinar la defunción de la virtualidad. Y eso pasó en la pandemia. Quiero decir una cosa y termino este punto. Cuando fue la pandemia y empezamos con las reuniones virtuales, muchos vaticinaron y profetizaron el fin de la congregación, el fin de los encuentros. Porque dijimos, listo, ahora como la gente no quiere congregarse y esto es una imposición cultural del patriarcado religioso, que manipula a la gente para juntarse, ahora entonces la gente va a tener múltiples maneras de congregarse virtualmente y vamos a poder hacer la obra de Cristo. Pues no pasó, porque además es una mentira del diablo, porque no hay mejor cosa, mis amados hermanos, que encontrarnos, abrazarnos, llorar acá, secarnos las lágrimas y además estar recibiendo la misma presencia, porque cuando la presencia del Espíritu Santo baja acá, todos sentimos lo mismo. Nadie va a sentir una cosa distinta porque es el mismo Espíritu el que está hablándole a todos. Capaz que a vos te dice una cosa, a vos te enfoca en otro lugar, pero es el mismo Espíritu Santo que nos habla y eso no pasa si no es en la metafísica milagrosa de la reunión del cuerpo de Cristo cuando nos juntamos todos juntos. Aleluya. Y por último, de este paso, es que el versículo 26 dice, 8 días después, porque parece que Tomás, de no haber estado, entendió el mensaje, y pasaron 8 días y decidió estar. 8 días después estaban sus discípulos dentro, dice el versículo 26, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se repite la misma escena. Bomba ninja, pasa a vosotros, pero estaba ahora el cabeza. Y pensé que la Biblia, y a esto nunca lo había visto así, gloria a Dios por esto, Cristo siempre vuelve. Cristo va a volver. Y Cristo va a volver dándote la oportunidad de que ahora creas, que creas un poco más. Porque puede ser que te haya pasado que te lo cruzaste a Cristo un montón de veces, pero eras incrédulo, pesimista, negativo. Y Cristo se va, se da una vuelta y está esperando que pasen tus 8 días para volver a aparecerte, porque esta aparición de Cristo, este Cristo vuelve ante este Tomás que ahora al menos estaba impactado por el testimonio de la palabra de vida de la congregación, que eran los otros 12.
Estaban justamente diciéndole: Tomás, te perdiste de algo, está pasando algo, Cristo ha resucitado. Ay no, si yo no veo, si no toco, no voy a creer. ¿Y sabe qué hace Cristo? Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo viene. Entonces quiero darte un desafío de fe. Yo sé que todos estamos pasando por valles de sombra, de muerte, de luchas, de dudas, de preguntas, de dolores. Pero andate de este culto con la asignación en la mente de venir el domingo que viene. Y esta semana abrí tu fe, abrí tu esperanza. Decir: Señor, si resucitaste, aparecéteme. Señor, necesito algunas comprobaciones de que estás vivo. Señor, revelate un poquito. Señor, creo. Señor, la gente me dice que vos le hablás. La gente me dice que vos consolás. La gente me dice que vos perdonás. La gente me dice que vivir en vos es una alegría aunque tengamos problemas. Yo nunca descubrí eso, pero estoy abierto a la fe. Por favor, si podés volver. Y el domingo que viene me vas a contar, porque vas a ser testigo de la resurrección de Cristo en donde estés orando, en donde estés necesitando, en donde estés pidiendo. Vení el domingo que viene a contar testimonio, porque el Señor siempre vuelve. Dios siempre aparece de vuelta. Cristo vuelve. Además, iglesia, Cristo va a volver a buscarnos a todos nosotros. Mientras tanto, está esperando que vos sigas creyendo en Él. Aleluya. Le pido a los músicos que me acompañen a terminar, porque hay 4 maneras de creer para este cierre y vamos a orar todos juntos. Gloria a tu nombre, Señor. Devuélvenos la esperanza y la fe, Señor. Hoy vamos a salir con la fe fortalecida, creciendo en la fe. Hay 4 maneras de creer. Mira, esto está en el relato de la resurrección de Juan 20 que estamos leyendo. Pedro cree porque ve, dice: entonces entró también el otro discípulo, Pedro, que había venido primero al sepulcro y vio, como dice, vio y creyó. Pedro viene, entra al sepulcro y Pedro ve porque ve el sepulcro vacío, lo vio vacío, no lo vio a Cristo, no le fue necesario. Vio el sepulcro vacío y como Cristo ya había hablado y había profetizado sobre ese acto, el tipo creyó. Vio el sepulcro vacío y creyó. Pedro cree porque ve. María cree porque oye. Dice que María vienen juntos. Entra Pedro primero, María después entra, ve vacío, pero María no cree viendo. María sale desesperada, triste, y dice que escucha la voz de Cristo que le dice: María. La voz es reconocida, ese es mi Señor, yo sé quién me está hablando. Y ella se da vuelta y le dice: Señor, cree porque escucha. Vamos a creer de todas las maneras posibles hoy. Se cree a veces porque se ve, otras veces se cree porque uno escucha que el Señor te llama por tu nombre. Tomás cree porque toca. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, después de ese día, cae tirado de rodillas y dice: Señor mío y Dios mío. Y se transformó en el evangelista más grande de la historia, llegando hasta fundar iglesias en India. Hasta el día de hoy, las iglesias que fundó el apóstol Tomás en el año 50, 60 y 70 siguen en pie. Y Tomás fue un mártir de la fe, no porque quiso morir él, sino que lo tuvieron que perseguir hasta que lo mataron para callar el testimonio de semejante cristoptimismo que lo encendió. Y por último, lo cual también me llenó de fe y de esperanza, es que hay una 4ª manera de creer, y es que también nosotros creemos porque leemos los testimonios escritos que estamos leyendo. Pero estas cosas, dice Juan, y termina así el Evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Y quiero decirte algo: que haya creído Pedro porque vio, que haya creído Pedro que caminó por el agua, que haya creído Pedro que lo negó 3 veces, pues cómo no va a creer, que haya creído María que lo vio y escuchó su voz, que haya creído Tomás que metió su dedo en el agujero de los clavos,
Nos posiciona a nosotros en un nivel de fe mucho más alto porque nosotros ni vimos, ni oímos, ni tocamos y sin embargo tenemos la misma revelación apostólica de Cristo. Porque hemos leído, creímos. Nuestra fe es todopoderosa, igual que la de ellos. Así que orá, imponé mano, echá fuera demonios, predicá el evangelio. Nuestra fe es igual que la de los apóstoles y aún mejor todavía. Aleluya. Ponete de pie y vamos a orar. Aleluya. Gracias por el regalo de creer. Gracias por el regalo de la fe, de creer, Señor, porque hemos leído y creído y tenido vida eterna. Pero también hoy te clamamos que a quien le sea necesario el octavo día, que a quien le sea necesario tocar, que a quien le sea necesario ver u oír, Señor, tú te manifiestes. Porque no hay nada mejor que vaya a suceder en la tierra que la revelación de Cristo en las personas. Mientras tanto, aquí nosotros adoramos el nombre del Cristo que está resucitado. Del Cristo que es nuestra esperanza. Aun cuando muramos y vayamos a la gloria eterna, disfrutaremos junto con Él y todos los santos de los frutos de la victoria de Cristo. Pero también te clamo que ahora en nuestra vicisitud, en nuestro valle de sombra, en nuestro dolor o a veces en nuestra duda o aún incredulidad, venga el Espíritu a encender la fe de nuestros corazones. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa que nos llena de fe y de esperanza, de Cristo optimismo.